Hola, ¿qué tal amigos? Gusto en saludarles. Mi nombre es Itziar Torres, soy psicólogo clínico y formo parte del grupo de psicólogos de A Tu Lado. El día de hoy les voy a conversar de un tema muy importante que se refiere a la detección de la violencia familiar durante la pandemia. La violencia familiar es un concepto que utilizamos para referirnos a un problema de salud pública, es decir, un tema que influye en la salud emocional de nuestros familiares o, digamos, de la población general, ¿no? El concepto de violencia familiar se refiere a cualquier acto que por acción u omisión de un miembro de la familia genere daño de algún tipo, que ya vamos a ir viendo qué tipos de daños se pueden generar sobre otro familiar. Cuando hablamos de acción u omisión, nos referimos a que la violencia puede venir dada no solo por algo que uno haga, ¿no? Como una acción, por ejemplo, insultar, gritar, golpear, ¿no? O lanzar objetos a alguien, que bueno, claramente uno puede entender que eso es violencia, sino que también se refiere a los actos de omisión, es decir, actos que nosotros dejamos de hacer, ¿ya? Como por ejemplo poder darle atención médica a alguien que lo necesita, o en algunos casos de violencia de pareja en donde se ve que por ejemplo un miembro de la pareja es el único que trabaja o que genera dinero y entonces deja de dar dinero al otro miembro de la pareja para que pueda comprar alimentos o pueda, digamos, autosustentarse, ¿no? Allí estaríamos viendo un ejemplo de violencia por omisión, ¿sí? De manera que es importante tener claro que la violencia no solamente se refiere a los actos abiertamente agresivos hacia otra persona, sino que también se refiere a estos actos un poco más sutiles o más difíciles de distinguir, pero que de todas maneras están generando un daño o un acto, digamos, de desconsideración y de agresión hacia el otro. La violencia familiar incluye varios tipos de violencias que pudiéramos reconocer. Implica la violencia física, que, bueno, como podemos imaginar, implica cualquier acto de agresión, bien sea a través de golpes o a través del lanzamiento de algún tipo de objeto. Incluye también la violencia sexual, que tiene que ver con, bien sea obligar a algún miembro de la familia a tener intimidad, o bien sea exponer a alguno de los miembros de la familia a actos de intimidad que son indebidos para su edad, ¿no? Se incluye también en violencia familiar lo que tiene que ver con la violencia verbal, que tiene que ver con insultos, descalificaciones, como por ejemplo declaraciones de inutilidad, ¿no? Decir, por ejemplo, eres un inútil o no haces nada bien, ¿no? Eso implica violencia, eso es violencia verbal. Y también incluye la violencia psicológica, que tiene que ver con actos que pueden ser un poco más sutiles, como estos que les mencionaba de omisión, ¿no? Por ejemplo, no dar el dinero que se requiere, ¿no? O, por ejemplo, amenazar con que no se va a dar ese dinero o esa necesidad que se tiene si no es que se da otra cosa a cambio, ¿no? Así como también, bueno, dentro de la violencia psicológica también podemos contar algunas agresiones verbales y también lo que tiene que ver con intimidaciones, ¿no? Esto de demostrar siempre, o sea, que un miembro de la familia esté demostrando siempre que tiene mayor dominio o mayor poder o control sobre el resto de la familia, ¿no? Entonces, este es un concepto bastante básico de lo que es la violencia familiar y ahorita vamos a revisar un poquito cómo podemos nosotros saber si estas agresiones o este tipo de violencia está ocurriendo en casa. Es importante primero considerar que en algunos casos la violencia familiar viene acompañada también de lo que llamamos violencia de género o violencia de pareja. En el momento en el que ocurre violencia entre los miembros de una pareja, lo más probable es que ese nivel de violencia se extienda, digamos, al resto del núcleo familiar, sea hacia los hijos, por ejemplo, y entre los mismos hijos si ellos están siendo testigos de estos actos de violencia entre la pareja, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es importante conocer que hay algunos factores de riesgo que pudieran llevarnos a ejercer algún tipo de violencia dentro de nuestra familia, ¿no? Y uno de ellos, y el principal, es justamente esto, ¿no? Que haya algún tipo de violencia o algún indicador de violencia
en la pareja, ¿no? Por ejemplo, celos, ¿no? Cuando hayan celos extremos o cuando haya la necesidad de un miembro de la pareja de generar un dominio extremo o una posesión extrema sobre el otro miembro de la pareja, ¿no? Ese es nuestro primer signo de alerta, ¿ya? Entre otros factores de riesgo que pudiéramos considerar está también, por ejemplo, el manejo de estrés, ¿no? Cuando hay altos niveles de estrés en una familia o en una pareja, hay mayores posibilidades de que alguno de los miembros o ambos pudieran estallar y, bueno, tener actos de impulsividad que pudieran agredir a la otra persona en alguna de estas formas anteriores que hemos mencionado, ¿no? Lo mismo los estados de incertidumbre, ¿no? Este momento de pandemia pues sí ha constituido un factor de riesgo extra, digamos, porque bueno, ha implicado mayor estrés económico, mayor estrés laboral, por todas las características que ha traído consigo pues todo el manejo del COVID-19 y todo el proceso de pandemia. Entonces, efectivamente, pues se han aumentado un poco los niveles de riesgo de violencia, ¿no? Por eso es importante revisar un poquito este tema. Y en este caso, pues bueno, ver que en la medida en que hay mayor nivel de estrés en casa, tanto económico como laboral, o por ejemplo el hecho de tener espacios restringidos dentro de casa para cada miembro, eso también aumenta el estrés y por tanto también aumenta un poco pues el riesgo de que podamos molestarnos, ¿no? Y generar algún espacio de violencia. Esto es importante saberlo para poder tomar acciones al respecto. Más adelante vamos a hablar justamente de qué alternativas tenemos para evitar estos actos de violencia, ¿sí? Continuando un poco con los factores de riesgo, debemos contar también las características de las familias, ¿no? Si tenemos una familia donde hay pocos hábitos de comunicación verbal, también estamos más propensos a generar espacios de violencia, ¿ya? Con hábitos de comunicación me refiero a qué tan frecuente es en nuestra familia que podamos hablar de lo que sentimos, de lo que nos ocurre, ¿no? Puede ser que de repente cada quien va teniendo sus niveles de estrés personal, ¿no? De repente los niños con el colegio, con el tema social, igual los adolescentes, los padres con el tema económico o alguna incomodidad que hay en la pareja pero que no se habla y no se resuelve. Entonces eso va generando malestar en cada miembro y si no hay un espacio para poder hablar de esos problemas o de ese estrés y poder compartirlo y manejarlo entre todos, pues hay más probabilidades de que cada miembro vaya teniendo estallidos de violencia o de impulsividad dentro del núcleo familiar y que le sea más difícil resolverlo, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores de riesgo, ¿no? Si nosotros no estamos acostumbrados a hablar de lo que sentimos y de lo que nos pasa, pues podemos tender a tener mayores estallidos. También es importante poder tener espacios de disfrute, tanto individuales como familiares. Del mismo modo, las familias que tienen pocos espacios de disfrute o de descanso son familias más propensas también a tener algunos episodios de violencia, ¿no? Si estamos muy cansados del trabajo y seguimos trabajando en casa, o si no descansamos ni siquiera un día a la semana, o si no hacemos actividades que podamos disfrutar entre todos, pues el ambiente familiar se pone más tenso y toda esa acumulación de tensiones son los que más adelante pueden generar estallidos de violencia. Entonces es importante generar estos espacios de compartir y de drenar, ¿no? Es un poco como generar un desfogue de todo el estrés de la semana, poder hacerlo aunque sea en un día, ¿no? Descansando, disfrutando con la familia, eso es importante. Como mencionaba, los problemas económicos también son uno de los factores principales de riesgo que por supuesto que en este proceso de pandemia, pues para muchas familias han aumentado estos problemas económicos, por lo que bueno, también hemos estado un poco más en este riesgo, ¿no? Otro de los factores que se ha visto que aumenta estas posibilidades de violencia en la familia es el consumo de sustancias de algún miembro, ¿ya? Si alguno de los miembros abusa por ahí del alcohol, bebe demasiado o es alcohólico, digamos ya diagnosticado, o consume algún otro tipo de sustancia, pues también va a tener menor control sobre su conducta y por tanto también, va a estar afectado a todo su funcionamiento conductual y emocional y va a generar también espacios de agresión, a veces sin darse cuenta dentro de la familia, ¿no? Lo mismo cuando hay miembros con alguna enfermedad mental, ¿no?
Siempre cuando ocurre esto, sobre todo, bueno, enfermedades que implican un mayor compromiso o un mayor daño en el juicio de realidad de las personas, pues este tipo de enfermedades generan también mayores riesgos de impulsividad en casa, ¿no? Porque, bueno, son personas que les cuesta un poco percibir la realidad como el resto de las personas y pueden generar también problemas para controlar sus impulsos y generar pues estos problemas en casa, ¿no? Entonces siempre es importante tener la ayuda médica si tenemos algún miembro de nuestra familia que está con alguna enfermedad mental, ¿ya? Mantener siempre sus chequeos psiquiátricos, psicológicos y no olvidar que es importante en el caso de que haya algún tratamiento farmacológico asignado que se cumpla, ¿ya? Eso es muy importante. Y bueno, ya para ir terminando con los factores de riesgo, pues también incluyen antecedentes de violencia familiar en alguno de los miembros. Es decir, si ya alguno de los miembros que componen esta familia ha vivido violencia familiar anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, se normaliza, ¿no? Si a nosotros nos han criado un poco a partir de este control excesivo sobre nosotros, con ciertas amenazas o a veces con el castigo físico, pues tendemos también a normalizar que nuestra pareja nos trate de la misma manera. O tendemos nosotros a justificar que, bueno, como nosotros nos criaron así, pues nosotros también pudiéramos criar así a nuestros hijos, ¿ya? Y por último, un poco relacionado a lo que les hablaba de las relaciones de pareja, pues también un factor de riesgo es manejarnos con los estereotipos de género, ¿ya? Es decir, que nosotros tengamos ideas muy fijas de qué debe hacer un hombre y qué debe hacer una mujer en la familia, ¿no? Si nosotros no compartimos esos roles y no los enlazamos de alguna manera, ¿no? Sino que más bien los vemos de forma separada, el hombre es el que debe tener el carácter, por ejemplo, ¿no? Y la mujer o la mamá es la que debe ser la más sumisa o la más tranquila y no debe poner normas, ¿no? Sino más bien ser tranquila, etcétera, o tolerar. Entonces eso también tiende a generar espacios de violencia porque, bueno, se sienten solos, ¿no? Cada miembro de la familia y, bueno, pues eso también genera mayores niveles de estrés. Hablemos ahora de cuáles son los signos de violencia familiar, es decir, cuáles son los signos, cosas que pueden estar ocurriendo en casa que pudieran hablarnos de que pudiéramos apuntar a un estilo más bien violento en casa, ¿ya? Lo primero es, bueno, el uso permanente de gritos, ¿no? En la medida en la que nosotros utilizamos los gritos como nuestra principal forma de comunicación, bien sea con la pareja o con nuestros hijos, pues bueno, pudiéramos estar incurriendo un poco en esto, ¿no? No quiere decir que, bueno, en algún momento uno pueda tener la necesidad de gritar, ¿no? O tenga como momentos de pérdida de paciencia, ¿no? Y, bueno, se pueda dar algún grito, porque, bueno, esto es algo humano que pudiera ocurrir. Pero si notamos que constantemente, diariamente, nosotros nos comunicamos a través de los gritos o que diariamente estamos teniendo estallidos de gritos, en hombres y en mujeres, pues entonces ya tenemos que revisar qué está pasando también con nuestro manejo emocional, con nuestro manejo del estrés y que definitivamente estamos abusando de este estilo de comunicación y que, bueno, esto va a generar también consecuencias importantes y negativas, ¿ya? El otro signo es emplear el castigo físico de manera permanente también, ¿no? Esto no solo hacia los hijos, sino también incluso hacia la pareja, ¿no? Puede ser que en algún momento pues, nos parezca que nuestra pareja no está haciendo lo que debería hacer o que de alguna forma nos ha faltado o nos ha, digamos, fallado y entonces tendamos como a castigar de esa manera, ¿no? A través de repente eso, ¿no? Aislarlo en algún lugar o aislarla en algún lugar, encerrarla o encerrarlo o de alguna manera pues agredirlo físicamente también, ¿no? Entonces también es una forma de expresión que debemos evitar, ¿no? Recuerden que siempre la comunicación verbal tiene que ser la primera opción. También, por ejemplo, cuando vemos que en nuestra relación de pareja no hay una equidad, digamos, o una igualdad en los derechos, ¿no? Por ejemplo, de poder salir, ¿no? Él sí puede salir, pero yo no. O ella sí puede salir, pero yo no, ¿no? O, por ejemplo, en el tema del dinero, ¿no? Que sea una sola persona que maneje el dinero y la otra persona no tenga, digamos, voz para decir, mejor guardamos este dinero para otra cosa, ¿no? Digamos, cuando la decisión solo es de un solo lado, ¿no? Allí también se nos debe prender el foquito de alerta, ¿ya?
Lo mismo cuando hay ciertas prohibiciones, ¿no? En una relación de pareja. Si bien tiene que haber un acuerdo y efectivamente pues vivir en pareja implica renunciar a ciertas cosas de nuestra vida individual, en ningún caso debe implicar, ser sumisos ante peticiones o prohibiciones que nos haga nuestra pareja, ¿no? Ya cuando nos están prohibiendo cosas, tenemos que prender nuestro foquito nuevamente, ¿ya? Lo mismo cuando no hay espacios de habla, ¿no? Y eso cuenta no solo para las parejas, sino también para las familias completas, ¿no? Cuando ya hay hijos, ¿no? Cuando nosotros llegamos al punto de decirle a un hijo cállate o decirle no quiero escucharte, ¿no? O no es importante lo que tú digas o no me importa lo que me digas, ¿no? Ya allí, pues bueno, tenemos también que prender nuestras alarmas porque si bien podemos tener días difíciles en los que preferimos no hablar o no tomar decisiones y podemos comunicarlo y decir, mira, hoy creo que no es un buen momento para hablar de esto, mejor mañana, ¿no? Eso lo podemos hacer, pero ya cuando vemos que constantemente estamos utilizando este tipo de restricciones, ¿no? O que otra persona de nuestra familia está utilizando este tipo de restricciones, pues ya nuevamente estamos en alerta, ¿no? Lo mismo cuando vemos que hay alguna sensación de inferioridad, que detectamos que algún miembro de nuestra familia o nosotros mismos nos estamos sintiendo inferiores a los demás, ¿no? O cuando sentimos temor o vemos a nuestros hijos con temor, ¿no? Ante, por ejemplo, los gritos, ¿no? Si los niños se asustan o dicen cuidado, no griten, ¿no? Cuando vemos que hay una reacción como muy ansiosa de parte de nuestros hijos ante alguna discusión o pelea que se pueda dar, pues entonces ya también debemos tomar conciencia de cómo estamos manejando nosotros nuestras emociones y si es que estamos llegando un poco a ejercer violencia, ¿no? Y bueno, lo mismo desde el punto de vista violento, ¿no? Es decir, si vemos que nuestros hijos están generando reacciones violentas, también debemos preguntarnos nosotros qué es lo que están viviendo en casa, ¿no? Que los hace sentir, pues, de manera, ¿no?, legítima para gritar o para ponerse, digamos, impulsivos o agresivos con nosotros, ¿ya? Muy bien, hablemos un poquito de las consecuencias que tiene la violencia. Bueno, puede generar, como decíamos, hijos bien sean muy sumisos o muy temerosos, demasiado tolerantes, que luego puedan ser víctimas de violencia más adelante, o bien pueden generar hijos muy impulsivos, agresivos, que puedan ser luego victimarios o personas violentas más adelante, ¿no? También puede generar, digamos, cambios en las características de nuestros hijos, como por ejemplo problemas para su concentración en las clases o en actividades académicas. Puede generar también bajo rendimiento académico, puede generar baja autoestima también, genera una serie de problemas emocionales en nuestros hijos porque están siendo expuestos al daño, ¿no? Cuando nosotros ejercemos violencia de algún tipo, estamos ejerciendo daño sobre otros. Y aunque de repente no sea directamente sobre nuestros hijos, el hecho de que ellos sean testigos de violencia también genera estas mismas consecuencias, ¿ya? También puede generar la depresión, sobre todo cuando las mujeres son víctimas de violencia por parte de sus parejas, ¿no? Es muy frecuente que se presenten síntomas depresivos o cuadros depresivos entre moderados y graves, que también a su vez influyen negativamente en su capacidad para ser madres o para hacerse cargo de los hijos cuando están presentes. Y bueno, también eso genera toda una serie de consecuencias sobre los hijos, ¿no? Entonces, los efectos son bastante negativos en ese sentido. Y también un efecto devastador que puede tener es justamente la normalización de la violencia, ¿no? En la medida en que nosotros somos violentos en la familia, estas personas que estamos nosotros criando pues también van a pensar que está bien ser violento o que así debe ser, ¿no? Entonces estamos perpetuando el problema, ¿no? Entonces es muy importante poder considerar que hay que tomar acciones ante esto, ¿sí? Y ya para terminar, les quiero compartir algunas alternativas que podemos emplear para evitar ejercer violencia o acercarnos un poco a la violencia, ¿ya? Lo principal es poder manejar nuestro estrés, tanto laboral como económico. En este proceso de pandemia, el principal estresor ha sido el tema económico, los problemas económicos. Entonces, vamos a buscar información respecto a cuál puede ser nuestro mejor manejo de las finanzas familiares o personales.
De manera que, bueno, evitemos, por ejemplo, deudas innecesarias y que podamos nosotros emplear de la mejor forma los recursos que tenemos, ¿sí? Asimismo, pues buscar espacios para que nosotros podamos desfogar nuestro estrés, ¿no? Bien sea de manera individual, por ejemplo, haciendo ejercicio o pasando 1 hora a la semana en solitario, ¿no? Para poder hacer nuestras cosas, ¿no? Digamos, hacer como un tiempo fuera un poco del ambiente familiar y poder encontrarnos un poco con nuestras necesidades o con nosotros mismos. Y asimismo, pues buscar también el contacto social, bien sea virtualmente o, bueno, siempre tomando en cuenta las medidas de distanciamiento social si es que pueden ser presenciales, ¿no? También es importante aumentar los espacios de descanso y disfrute, como les comentaba, tanto familiar también como individual. Es importante que nosotros podamos cuidar nuestra salud, también cuidando nuestro sueño y nuestro descanso, ¿no? Si nosotros trabajamos demasiado o nos preocupamos demasiado durante el día y luego no dormimos bien y no descansamos, no disfrutamos de ningún detalle pequeño que podamos tener, ¿no? De disfrute en nuestra familia o en nuestro día a día, pues entonces nuestros niveles de estrés van a estar más altos y vamos a estar irritables y pues mucho más impulsivos, ¿no? Entonces eso nos puede llevar a estallidos de violencia. También es importante, en el caso de tener hijos en casa, pues poder considerar que el estilo de crianza más sano es el democrático, que implica, pues por supuesto, puesta de límites, implica también ciertas prohibiciones dependiendo de las edades de los chicos, pero también implica siempre estar en constante escucha con ellos y constante comunicación, ¿no? Poder hablar con ellos de cómo se sienten ellos, de cómo nos sentimos nosotros, saber pues cuáles son sus principales intereses, qué cosas ellos disfrutan, poder tener puntos de encuentro con ellos, o sea, cosas que los dos podamos hacer juntos, ¿no? Digamos, padres e hijos, y evitar el autoritarismo, ¿no? El autoritarismo implica imponer nuestras normas e implica también utilizar muchas veces el castigo físico, ¿no? Entonces esto es algo que debemos eliminar. Entonces también es importante buscar información acerca de estilos de crianza democráticos o conscientes y por supuesto pues practicarlos en casa, ¿no? También otra alternativa que podemos practicar es tener conciencia sobre nuestras propias emociones para poder generar también un autocontrol, ¿no? Que yo sepa que realmente en un momento específico estoy cansado o cansada y que ese no puede no ser el mejor momento para abordar alguna situación o tomar alguna decisión familiar. Entonces es importante en ese caso pues postergarlo hasta que ya podamos estar un poco más tranquilos, ¿no? Y eso, ser conscientes de cómo nos sentimos para poder generar estrategias que nos permitan estabilizarnos y poder entonces continuar, ¿sí? Siempre, por supuesto, es recomendable buscar ayuda profesional en el caso en el que veamos que pues, nuestros chicos o nosotros mismos estamos teniendo algún síntoma emocional de angustia, de ansiedad, como alguno de los factores de riesgo que hemos mencionado anteriormente. Y, por ejemplo, si vemos a nuestros hijos muy temerosos o los vemos más bien muy irritables, ¿no? Hay que revisar allí un poco qué es lo que está pasando y siempre es importante comunicarnos con ellos o buscar algún tipo de ayuda profesional, ¿no? Tanto con nuestros hijos como con nuestra pareja es importante practicar la empatía, ponernos en el lugar de ellos y poder ver cómo se sienten, por qué están reaccionando de esa manera y también poder preguntarnos a nosotros mismos por qué eso nos molesta tanto, que nos hace estallar en algunas ocasiones, ¿no? Este autoanálisis es muy importante también para evitar estos episodios. También es importante cuestionarnos en ese sentido cuáles son nuestros modelos de familia, ¿no? Es decir, mi familia se parece a la familia que yo estoy formando ahora, ¿no? Lo que yo quería se está cumpliendo. Ver un poquito también si vivimos en pareja, si nos estamos, digamos, dividiendo las cargas o si yo siento que estoy sobrecargado o sobrecargada o si siento que estoy en una relación de desigualdad, ¿no? Como la explicábamos anteriormente, entonces en ese caso pues también busquemos ayuda profesional y si nos sentimos en riesgo porque nuestra pareja puede estar siendo violenta con nosotros, pues entonces es importante generar un plan de seguridad, es decir, poder nosotros protegernos dentro de casa
y buscar toda la información necesaria, ¿no? Esto lo tienen, bueno, tanto en las redes sociales como también en instituciones específicas para esto, ¿no? Que tienen incluso líneas telefónicas para ello, ¿no? Entonces es importante tener acceso a toda esta información para poder protegernos y en caso de que veamos que estamos siendo víctimas de violencia, pues podamos también tomar las acciones necesarias, ¿sí? Y por último, pues bueno, si tenemos hijos en casa y nosotros estamos muy cargados de trabajo, sí tratemos de no dejar demasiadas responsabilidades a los hermanos mayores, ¿sí? Porque muchas veces también se da algún tipo de violencia entre los hermanos, ¿no? De los mayores a los menores, y muchas veces es porque los mayores son adolescentes o preadolescentes y en realidad no tienen todavía el control emocional necesario para poder lidiar con otro niño, ¿no? Entonces se generan pues muchos conflictos y muchas veces se genera un daño emocional de un hermano hacia otro porque bueno, los estamos exponiendo a situaciones que ellos todavía no están listos para afrontar. Así que bueno, consideremos un poquito eso. Y bueno, por supuesto quedo a la orden para cualquier consulta que quieran hacer o comentario. Pueden visitar la página web de Atulado, que es atuladosalud.pe, para también revisar allí la información que dejamos respecto a estos temas. Y bueno, será hasta la próxima. Gracias.